Cordial saludo desde el Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto. Hemos preparado para hoy con invitaciones especiales como al doctor Hermes Gómez, politólogo y médico, exsecretario de Salud del Valle y actual secretario general de la Universidad Libre de Colombia, para que nos acompañen con otros académicos a realizar una evaluación sobre un posible retorno a la cuarentena. En muchos países se está dando. En Israel ya declararon 3 semanas estrictas de cuarentena. En España, en algunas localidades, están tomando medidas estrictas, lo mismo que en Inglaterra. En Japón han vuelto a las restricciones, en Australia, en Hong Kong, porque sencillamente los rebrotes, el mal manejo del goce de los espacios públicos, la concurrencia a lugares con aglomeraciones, la no autorregulación en las salidas con el uso de instrumentos de bioseguridad, están ocasionando esta problemática. Colombia yo creo que sí debe estar preparada para enfrentar un posible rebrote del COVID. Tenemos una economía ya abierta, estamos activando muchas de las actividades, estamos yendo a trabajar, tenemos los bares, tenemos las discotecas, tenemos que reactivar el turismo y eso sin duda nos pone a que podamos tener un mayor número de enfermos. Creo que lo que debe el país es ir fortaleciendo más y más su sistema de salud para poder atenderlos. Lo que estamos en este momento es con una capacidad de unidades de cuidados intensivos holgada, un sistema de atención que conoce más el comportamiento de la enfermedad, por lo tanto se atiende de una manera más temprana que evita que además lleguen a los centros de salud. O sea, creo que lo que los países deben ir midiendo es economía, sistemas de salud y no tanto niveles de contagio, no tanto a asustarnos por los niveles de contagio, sino poder atender a toda esa población contagiada. Ahora, sí, Israel cerró, Inglaterra podría cerrar, sí. El tema es si las economías también aguantan y cómo vamos a estar preparados si vamos a tener que volver a cerrar, porque estamos ante niveles de desempleo muy altos, por encima del 20%, con industrias y con cierres de empresas a un nivel muy complejo, que está haciendo que en avances de lo social Colombia retroceda casi 10 años en todos sus indicadores. Entonces tendríamos que ver cómo vamos a equilibrar esta administración de la pandemia con la administración de la economía. Yo siento que el gobierno y los gobiernos locales han estado muy diligentes, muy hábiles y muy oportunos en la administración de la enfermedad y en la contención de la enfermedad, pero no están haciendo los esfuerzos suficientes en el tema económico. Entonces, por ejemplo, el PAE a las empresas está parado y en este momento está en el Congreso si se sigue o no y hasta cuándo va, ¿ya? El tema de las ayudas solidarias, cómo vamos a volver a generar empleo, cómo vamos a reactivar el comercio. O sea, estamos ante una perspectiva muy gris en el sentido de la debilidad institucional para el manejo de lo económico. Y fíjense que ustedes, todos estamos hablando de el COVID, el rebrote, hablábamos hace unos meses de cómo evitar el contagio, pero poco hablamos no hablamos tan intensamente de la reactivación económica y es un tema que además va a estar muy ligado con posibles protestas sociales, el encrudecimiento de esa situación y sin duda con factores de inseguridad. Entonces yo creo que tenemos que ver esto en una figura
360 para abordar el problema y encontrar las soluciones desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista del manejo de la enfermedad. Frente al nuevo coronavirus, el COVID-19, hay que decir varias cosas. Lo primero, en Colombia se tomó una decisión acertada de entrar en cuarentena de manera temprana, anticipada. Eso quiere decir que entramos en cuarentena cuando todavía el país estaba por debajo de 50 casos diarios. Esto permitió al sistema de salud trabajar para prevenir que los casos se convirtieran en casos mortales y que el sistema de salud pudiese atender a la población. Además, se dieron herramientas a los gobiernos municipales, departamentales y al nacional para poder atender esta situación con herramientas financieras y legales con el estado de emergencia. Lastimosamente, entramos a cuarentena, tal vez una de las cuarentenas más extensas de todo el planeta en este coronavirus 19, en esta crisis del coronavirus 19, pero no la aprovechamos adecuadamente. Los gobiernos locales y departamentales, también los nacionales, muchos se dedicaron exclusivamente a utilizar esas herramientas no para hacer lo que había que hacer, que era aislar el virus, hacer un trabajo segmentado y focalizado para poder identificar los focos y aislar el virus, que fue lo que hicieron en Corea del Sur. ¿Cómo? Practicando pruebas masivas y pudiendo lograr entonces prevenir que se esparciera el contagio. Aquí lo que terminó pasando es que estas herramientas legales y financieras las utilizaron sus gobiernos para hacer saqueo de las arcas públicas, para pagar sus deudas de campaña de las elecciones del pasado de octubre y para financiar las campañas de sus hermanos y candidatos a Congreso de la República para el 2022. Esta sumatoria nos ha llevado entonces a que la desaceleración de la economía, una situación de desempleo por encima del 20% y desempleo juvenil por encima del 30%, una contracción de la demanda, nos va a llevar entonces a una crisis que apenas estamos comenzando a vislumbrar. En ese sentido hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, tenemos que ser conscientes de nuestra situación. Al ser conscientes de nuestra situación es fundamental que seamos capaces de reconocer que hoy Colombia está en una posición supremamente comprometida. Somos el 6º país con mayor cantidad de casos a nivel global. Esta es una cifra que hay que prestarle atención. Segundo, es trascendental que podamos entender que las comorbilidades son el mayor riesgo de la letalidad. La letalidad de este coronavirus está en el 3.2% y la principal letalidad tiene que ver con hipertensión, diabetes, obesidad, problemas renales, problemas respiratorios y obviamente personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, en el caso de enfermedades autoinmunes, VIH y cáncer. Si nosotros logramos atender esa situación para evitar que estas personas, esta población vulnerable, no sea la población de mayor riesgo, podemos entonces lograr frenar parte de la mortalidad. Es trascendental que hagamos una tarea y presionemos al gobierno nacional, departamental y municipal para entender lo siguiente: hay que hacer diagnósticos masivos. Corea del Sur, que ha sido uno de los países que mejor ha manejado esta crisis, hasta esta fecha tiene solamente 22.893 casos. Y le hicieron pruebas, o le han hecho pruebas hasta este momento a 2.219.000 personas. Esta es una cifra muy importante que nos debe poner a pensar sobre lo que hay que hacer en materia diagnóstica. En el tema diagnóstico, pensemos en lo siguiente. Es momento de hacer una buena cantidad de pruebas diagnósticas. PCR, que son las más efectivas. En Colombia hasta este momento hemos hecho 3 millones de pruebas diagnósticas. Si ustedes comparan con el caso de Corea que acabamos de ver, han hecho 2 millones y tienen fácilmente 5 veces menos casos que los nuestros. Es hacerlos adecuadamente. Los gobiernos locales, municipales, departamentales podrían perfectamente también invertir en tamizajes con pruebas de antígenos y de anticuerpos para identificar zonas específicas. Ya abrimos, pero esta apertura que se ha hecho realmente es una apertura irresponsable sustentada en la crisis económica. Una crisis económica donde tenemos niveles de desempleo del 20%, por encima del 20%, desempleo juvenil por encima del 30%, contracción de la demanda. Y ahí es entonces
donde no solamente debemos hacer aperturas, hay que hacer cierres zonales, zonificados, para poder lograr aislar el virus. Si hacemos eso, podemos enfrentar esa situación y podemos de esa manera también, aprovechando las herramientas legales y financieras que han salido en medio de la pandemia gracias a la crisis, podríamos utilizarlas adecuadamente para incentivar la demanda. Si se incentiva la demanda, incentivamos el consumo. Si incentivamos el consumo, con planes efectivos de inversión, podemos frenar esta crisis económica e incluso convertirla en una oportunidad. Pero si los gobiernos locales, departamentales y nacional siguen con una operación de saqueo, con una operación donde los gobiernos municipales no están enfocando sus esfuerzos realmente donde hay que hacerlo, pues esta situación se va a incrementar, se va a profundizar y la brecha entre ricos y pobres, la brecha económica va a seguir creciendo. Por eso, cuando revisamos publicaciones científicas como The Lancet, Colombia hace parte de los 7 países que peor ha manejado la pandemia. Y la brecha social y económica que está dejando, realmente podríamos decir que no se debe al coronavirus, se debe son a los errores en el manejo económico, social y político que los gobiernos locales, departamentales y nacional le han dado a la pandemia. La comisión de Lancet COVID-19, al presentar su primer informe, en el cual comparó la dinámica de la pandemia en agosto en 91 países a partir de 4 medidas, a saber, la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad, el número de pruebas y la tasa de reproducción efectiva. Con base en estos indicadores, la comisión dividió los países en 5 grupos. El primero, supresión de transmisión, si hay menos de 5 casos por millón de habitantes por día. El segundo, transmisión baja, menos de 10 casos nuevos por millón de habitantes. El tercero, transmisión moderada, entre 10 a 50 casos. Transmisión alta, entre 50 a 100. Y transmisión muy alta, 100 o más en este indicador. Con base en esos resultados, The Lancet publicó los países ubicados en los 5 grupos. En el primer grupo, entre otros, nos muestra a China, a Nueva Zelanda, a Uruguay, a Cuba y a Corea, entre otros. Con transmisión baja nos muestra a Japón, a Noruega, a Estonia, a Eslovaquia y Lituania. Con transmisión moderada aparecen países como Canadá, Alemania, Irlanda, México, Francia y El Salvador. Con transmisión alta en el estudio aparecían Paraguay, Rumania, Sudáfrica, Malta, Qatar y Chile. Y con transmisión muy alta aparecían países como España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Israel y nosotros, Colombia. ¿Por qué nosotros, Colombia, estamos en esta situación? Las consecuencias de esta situación es debido, a mi manera de ver, a cuarentenas mal sincronizadas. Colombia se encerró en la misma medida en que lo hizo Europa, de una manera anticipada, no controlando adecuadamente. La segunda razón, que es muy importante, es que tenemos un sistema de salud debilitado y atomizado que ha obligado a una carrera cuesta arriba para poner un punto final al contagio con el SARS-CoV-2. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto es que hemos llegado a tener camas de cuidados intensivos sin personal capacitado. Por otro lado, aparece un tercer elemento, es la dependencia tecnológica y económica de materiales de laboratorio, de respiradores, de equipos de protección personal. Unido todo esto al atraso de nuestro sistema de educación superior, la incompetencia de los centros de ciencia y tecnología y las obstrucciones burocráticas a los escasos desarrollos técnicos científicos. El resultado,
nos hemos visto obligados a competir con grandes economías que también están agobiadas por la COVID-19. Y finalmente, el último problema está en la economía. Una gran masa se metió en el modelo médico y político de la cuarentena, pero la necesidad, producto de su informalidad laboral, los expulsó de sus lugares de aislamiento y los arrojó a sitios aglomerados, haciendo estallar la medida sanitaria más importante, el distanciamiento social. Por lo tanto, las aperturas a que nos hemos visto forzados, unidas a que se provoca el rompimiento del distanciamiento social, ha llevado a la actual situación y puede incluso conducirnos a unas peores. En este momento en Colombia llevamos 750.000 casos de pacientes con coronavirus positivo y estamos teniendo más o menos 6 a 7.000 pacientes diarios que son detectados como positivos. Como existe un retraso de aproximadamente 3 semanas entre el inicio del contagio y la llegada masiva de pacientes al hospital, esperamos un rebrote del coronavirus en las siguientes 2 semanas, porque Colombia liberó todas las restricciones al contacto físico desde hace aproximadamente 15 días. Por eso es necesario insistirle a toda la población en mantener las medidas de precaución como son el uso permanente del tapabocas cubriendo nariz y boca, además mantener la distancia social y evitar los lugares concurridos, así como también el lavado frecuente de manos, o bien sea con agua y jabón o con gel desinfectante o alcohol glicerinado, para disminuir las probabilidades de contagio. También es necesario recalcar que las reuniones familiares son una gran fuente de contagio, por ese motivo debemos mantener todas estas medidas de precaución y en lo posible realizarlas al aire libre. También recuerden evitar sitios concurridos en espacios cerrados, porque en estas ubicaciones es más posible un contagio. Mi nombre es Julián Agudelo, soy médico especialista en dolor y cuidado paliativo de la ciudad de Cali. Es importante el tema que vamos a hablar sobre situaciones de atención en cuidado paliativo en los tiempos de COVID, y es una cosa súper importante tener claro sobre las definiciones que es cuidado paliativo ante la Organización Mundial de la Salud. Y es que los cuidados paliativos tiene un planteamiento en mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto de los adultos como de los niños y sus allegados, cuando afrontan unos problemas totalmente inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana y la evaluación a tratamientos correctos en cuanto al dolor y otros problemas que pueden ser de orden tanto físico, psicológico y espirituales. Este aspecto es importante tener que afrontar el sufrimiento que supone ocuparse sobre una enfermedad que puede ser difícil manejo para los profesionales y para la familia, el acompañamiento que puede generar desde el punto de vista psicológico y trabajo social cuando padece una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Y esto es de gran reconocimiento expresamente en el contexto de los derechos humanos en cuanto a la salud, donde se debe proporcionar a través de los servicios de salud integrados y centrados en la persona, que prestan una atención en necesidades y preferiblemente en cada individuo y su familia. Gracias a Dios en Colombia contamos con la ley 1733 del 8 de septiembre de 2014, donde habla sobre los cuidados paliativos, que es una ley que permite el abordaje y los tratamientos integrales del dolor y el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta aspectos psicológicos, físicos y emocionales y sociales y espirituales, de acuerdo a las prácticas clínicas que ha establecido el Ministerio de Salud y Protección Social. En los tiempos de COVID es importante hacer un esquema, y es los aspectos que nosotros estamos viviendo actualmente, y es
reducir los contagios. Es una de las estrategias que nosotros podemos tener como medidas preventivas en cuanto a las medidas higiénicas, los cribajes de contacto, ¿sí? Identificar las zonas de alto impacto de contagio y las poblaciones que pueden ser vulnerables, en este caso los pacientes con enfermedades potencialmente mortales. También es importante tener en cuenta la parte asistencial en hospitales y en atención primaria, en los protocolos institucionales, la coordinación territorial en los recursos de la unidad de cuidados intensivos y los recursos técnicos humanos que esto puede incurrir y necesitar durante las estrategias de atención. Por último, quiero decirles que durante esta pandemia COVID-19 ha sido consecuencia de una baja cultura y una infravaloración que se ha dado a la gestión de riesgos asistenciales durante muchos años, y muchas veces no creíamos el discurso del autocuidado. Igualmente, el sistema sanitario en Colombia y sus profesionales han tenido que asumir un nivel de riesgo inaceptable en condiciones normales. Por eso los profesionales se han convertido en unas segundas víctimas ante la falta de materiales de protección y las cargas asistenciales en condiciones difíciles de asumir, tanto para el profesional como para la parte de sus familias, y las estrategias que deben centrarse en la reducción de los contagios, asegurar una asistencia COVID y no COVID, en dotar a los profesionales en protección, en bioseguridad. Y otra cosa muy importante es las personas que tengan las medidas de protección y aislamiento social, que esto lo vamos viendo, que van contagiando personas muy susceptibles con alta carga de comorbilidades, y esto puede llegar a ser fatales para ellos y sus familias. Colombia, como muchos países del planeta Tierra, está expuesta a los contagios hasta que no aparezca una medida que lo erradique y hasta que no aparezca la vacuna que lo prevenga. Por lo tanto, hasta este momento registramos 23.000 muertos en el país frente a 755.000 contagios. Y el mundo registra 955.000 personas fallecidas, casi 1 millón de personas, frente a 30 millones de contagiados. Quiere decir que las posibilidades de sobrevivir son muy altas, pero el riesgo individual sigue corriéndose. Esto es una peste planetaria y es una peste globalizada. La historia de las pestes es la historia de las guerras donde se han transportado las pestes medievales, la antonina, la peste justiniana, las pestes del medioevo, la peste bubónica, la viruela y otras. Y tiene que ver con asuntos sanitarios y con comportamientos de invasiones, pero en este caso fueron los aviones. El transporte internacional de pasajeros en medio de la globalización permitió que el virus se trasladara fácilmente desde China, desde Wuhan, hacia países asiáticos y luego hacia Europa y luego hacia América, y el cierre tardío de los aeropuertos impidió el control del espacio aéreo donde venían los pasajeros infectados. Algunas de esas pestes duraron 8 o 15 años. Con los avances de la medicina, hoy se puede controlar una pandemia que es la extensión de una epidemia, como se manejaron en el año 2000, por ejemplo, el SARS, la peste bovina,
la peste aviar, pero cuando la flexibilización se aumenta, cuando el gobierno ha terminado la cuarentena y ahora tenemos es que someternos a nuestra propia autorregulación y cuidado en el regreso al trabajo, en el regreso a las escuelas, las medidas deben ser de colaboración para evitar los contagios. Por ejemplo, el distanciamiento es básico, el uso de la mascarilla, de los gels antibacteriales, etcétera, porque en la calle se puede contraer ese contagio. El principio de precaución lo está manejando el Ministerio de Salud y se han anunciado ya que los mismos alcaldes pueden autorizar algunas medidas restrictivas. Las más extremadas tendrán que obtener permiso del Ministerio del Interior, pero estamos regresando a la apertura económica. Tuvimos en Colombia una cuarentena estricta desde el 19 de marzo, 5 meses y 10 días. Hemos regresado a las actividades y el peligro continúa. 6.500 contagios diarios se están registrando, pero tenemos el gran aliento, la gran esperanza de que con la recuperación del sistema hospitalario, las atenciones que se están propiciando, se pueda controlar la población que se está afectando, tiene posibilidades de recuperarse. De tal manera que hemos invitado a varios profesionales para analizar la problemática entre el COVID, las cuarentenas, los aislamientos y los rebrotes que implicarían un regreso a cuarentenas. ¿Sí? ¿Cuál es el panorama? Según un estudio que adelantó el doctor Mauricio Cabrera, con estadísticas claras, el virus afecta más a las poblaciones vulnerables y a los estratos bajos. Por lo tanto, el gobierno debe aplicar más recursos, pero en serio, para cooperar con quienes no tienen los instrumentos de bioseguridad para protegerse. La práctica y la táctica de la inmunidad del rebaño, aplicada en Uruguay, en Suecia, en Nueva Zelanda, ha dado resultados. Por lo tanto, se debe llevar con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, las Secretarías de Salud y toda la red hospitalaria, aplicación hacia la inmunidad del rebaño para saltar a una etapa donde sean ya menos los contagios. El hecho de la apertura económica no implica la reactivación de ipso facto de la economía y el mercado, porque mucha gente se abstiene de salir en esa misma autorregulación y por lo tanto no hay circulación de la moneda. La renta básica, que es un auxilio o un reconocimiento mejor del derecho a la asistencia de las personas que no tienen trabajo, siendo que el pleno empleo debe ser garantizado por el Estado, es al mismo tiempo salvaguardar la vida de muchas personas y reactivar la economía, porque lo que reciben lo van a inyectar en consumos y lo que se necesita es la circulación del dinero. La sola apertura económica denunciada no quiere decir recirculación del dinero. Lo otro, en Colombia, hasta este momento, ¿sí?, se han quebrado más de 40.000 pequeñas empresas, sin hablar de las medianas empresas, que no recibieron lo que en España llaman los ERTES, es decir, el auxilio para el sostenimiento de parte de las nóminas, no ha llegado. Eso también tiene que activarse con el sistema bancario. Ya los vuelos nacionales están abiertos.
Se debió haber mantenido la medida del pico y cédula. Esto ayuda a la disminución de circulación de personas y no para a la economía como lo fue el aislamiento total o el encierro de la cuarentena. El regreso a las escuelas, ya algunos colegios han regresado parcialmente y están combinando la modalidad virtual y presencial, aunque la educación no es lo mismo, se ha deteriorado enormemente la educación, el aprendizaje y la interacción entre los alumnos es necesaria, y más entre los menores de edad y los de los jardines infantiles. Pues creo que esto ha sido un verdadero fiasco que ha golpeado a las familias, que han tenido que inventar modos de enseñanza para coadyuvar lo que se hace desde los colegios.